Bien, en este vídeo vamos a empezar a utilizar el software PABL para realizar los tests de finger taping. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser registrar en una tarea de golpeo, en este caso en una tarea de pulsar una tecla, los tiempos que van entre un golpeo, un pulso y otro pulso de esa tecla. Bien, para ello vamos a ejecutar el software PABL. En el caso de Mac vais a encontrar, si está instalado en la carpeta de aplicaciones, vais a encontrar este archivo, que es el ejecutable. En el caso de Windows, seguramente vais a tener que ir a la carpeta Archivos de programa, buscar el software PABL y allí tendréis un ejecutable, un archivo que comenzará por run. Bien, una vez que está localizado, lo abrimos. Esto es lo que va a aparecer. Nos olvidamos un poquito de todo lo que aquí nos dice y simplemente vamos a Let me try first. Aquí también ignoramos este mensaje, le damos a OK. Perfecto. Recordar que habíamos dicho que en la carpeta Battery teníamos los diferentes tests que nosotros podemos hacer con este software. Recordar que para volver atrás o para localizar dónde está esa carpeta, tenéis que pulsar pues, donde está este símbolo de 2 puntos con barra. Por tanto, una vez que tenemos aquí el folder, la carpeta Battery, pulsamos, perdón, he pulsado demasiado, vuelvo para atrás, aquí está. Entonces pulso Battery una sola vez, en este caso, y dentro de la carpeta Battery tenemos todos los tests. Bien, el test que vamos a utilizar ahora para registrar los tiempos de golpeo es el Time Tap. ¿Okay? Entonces, si yo cliqueo en el Time Tap 2 veces o una vez, depende del tipo de sistema operativo que tengáis, ya veis que aparece la pantalla donde yo voy a poder configurar este test. En primer lugar, fijaros, aquí yo puedo poner e introducir el número de participante, en este caso voy a poner el número 1, por ejemplo. ¿Sí? Esta va a ser la resolución de la pantalla, tenéis diferentes opciones, deberíais de utilizar aquella que más se ajusta a vuestro ordenador, pero en principio vamos a dejarlo, en mi caso, con estas características. Bien, y vamos a pulsar esta tecla que pone Edit, de editar, en el cual nosotros vamos a configurar el test que vamos a hacer, ¿vale? Todas las características de ese test. Entonces, fijaros que en este caso, aquí pone número de trials, número de intentos, vamos a poner 1, es decir, vamos a hacer este test, vamos a ejecutarlo una sola vez. El tiempo del test, aquí son los segundos que va a durar el test, podemos poner, por ejemplo, 15 segundos. La tecla que vamos a utilizar para registrar podría ser la tecla A, podríamos poner cualquier otra tecla. Aquí nos indica que si ponemos 2 espacios, entre comillas, utilizaríamos la barra espaciadora. El problema que os vais a encontrar es que este software está diseñado para un teclado inglés, con lo cual si yo intento introducir este símbolo en mi teclado me va a aparecer otro totalmente diferente. Por lo tanto, lo más sencillo es dejar la letra que está y se acabó. ¿Vale? Bien, esto es el tiempo mínimo de registro. ¿Qué quiere decir eso? Aquí esto está establecido a 250 milisegundos. Significa que si vosotros golpeáis muy rápidamente y el tiempo entre en golpeo es inferior a 250 milisegundos, no lo va a registrar. ¿Vale? Entonces aquí podríamos nosotros jugar con este valor. Pero si imaginamos que tenemos que pulsar o que golpear cada, pues no sé, 400 milisegundos, sería más que suficiente. Y este sería lo contrario, sería el tiempo máximo. Es decir, si yo estoy golpeando y tardo más de 1000 milisegundos, pues tampoco lo va a registrar. Esto sí que podríamos modificarlo,
porque si tenemos que golpear, por ejemplo, a 60 golpeos por minuto, sería un golpeo cada segundo, y sí que seguramente a veces vamos a golpear con retardos superiores a 1000 milisegundos. Pero bueno, en principio vamos a dejarlo con estos valores. Bien, training flashes, esto simplemente es que cuando vamos a ejecutar la tarea, antes de empezar a registrar los datos, van a aparecer una serie de cruces que nos avisa de que la tarea va a comenzar. Esto realmente no tiene mucha relevancia, podemos poner 5 y se acabó. Entonces, aquí digamos que podemos configurar los diferentes parámetros de este test, le damos a Save File y salimos. Bien, por tanto, ya hemos configurado como nosotros queríamos el test y ahora simplemente tenemos que ejecutarlo. Tenemos que darle la tecla Run Selected Test. Una vez que le damos aquí, aquí nos aparece en esta pantalla las instrucciones. Para comenzar, pulsamos la tecla A. Aquí nos dice que cuando el programa va a empezar, digamos, a registrar o que debemos de empezar a golpear, cuando aparezca en la pantalla la instrucción de Go, ¿no? Entonces le damos a la tecla A para comenzar, nos dice que pulsemos otra vez la tecla A para comenzar. Ahora aparecerán las luces que me indican que tengo que comenzar. Ahora comienzo. Entonces voy a pulsar 1, 2, 3. Aquí, aunque aparece un minuto, olvidaros, porque vais a ver que yo voy a seguir pulsando varias veces y a partir, o cuando llegue a los 15 segundos, efectivamente va a dejar de registrar. Entonces, aquí lo que me dice que he hecho 15 golpeos y que pulse la tecla X para continuar. Nuevamente me dice que pulse la tecla X para salir. Bien, todos estos mensajes que aparecen aquí abajo los ignoráis, olvidaros de ello. Lo que sí es importante es que os fijéis en el directorio. Es decir, estos datos de este test ya se han grabado y se han grabado en este directorio que tenéis aquí encima. Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar esos datos. Bien, para ello, repito, tengo que fijarme en el directorio donde está. Aquí me aparece Documents y PBL Experiment. Por tanto, voy a buscar ahora la carpeta donde tengo yo los datos. Entonces voy en el Mac, en mi caso lo tengo por aquí, fijaros en Documentos, ¿sí? Y aquí tengo PBL Experiment. Abro esta carpeta y fijaros que me aparecerían varias carpetas, pero los datos se van a guardar en la carpeta Battery. Entonces abro esta carpeta y aquí tengo todos los tests que tiene este software. Recordar, habíamos utilizado este test, el TameTap. Por tanto, hablo y tengo otra carpeta que pone data, y es aquí donde se van a registrar. En este caso, si recordáis, será la carpeta 1, que es donde están los datos de este test, y este es el archivo. Aquí es donde están los datos que yo he registrado. Bien, ¿cómo abro este archivo? Esto va a depender del sistema operativo que tengáis, si es Mac, si es Windows, y también va a depender del tipo de Excel que tengáis. En mi caso, si yo abro esto directamente, aparecería con Excel, pero realmente fijaros que lo que aquí me aparece es todo un montón de datos todos juntos sin estar separados en columnas, con lo cual no puedo abrir este archivo directamente desde Excel. Lo que tengo que hacer para abrir este archivo es ir a Excel y en Excel indicarle, abrir un archivo nuevo, y en Excel indicar que me importe ese archivo. En el momento que yo importo ese archivo, me dice qué tipo de archivo quiero importar y le digo que es el archivo CSV. Le doy a importar, elijo el archivo. Bien, me da estas opciones, le doy a siguiente y si os fijáis, aquí ya me está separando las diferentes columnas de manera correcta, con lo cual le doy a siguiente y le puedo dar ya a finalizar. Y me dice dónde quiere que grabe estos datos y le doy a aceptar. Bien, pues en este archivo tengo todos los datos que me interesan. Realmente, voy a hacer un pequeño zoom para que lo veáis mejor.
Realmente la columna que me interesa es la última. RT significa Reaction Time, ¿vale? Simplemente es el tiempo que va entre un golpeo y otro. Realmente todos estos datos, aquí estos son los hits, el número de golpeo, tenemos que prestar atención de que realmente los datos que me interesan es a partir del golpeo 0, que es cuando yo empecé a realizar la tarea. Los hits que aparecen antes, los golpeos que aparecen antes, es cuando yo pulsaba la letra A simplemente para comenzar la misma. Por tanto, estos datos de aquí los puedo eliminar sin problema ninguno. Bien. Y también puedo eliminar realmente estas columnas porque no me aportan ninguna información. Por tanto, aquí tengo el número de golpeo, aquí tengo el tiempo corrido, es decir, el tiempo que estaba pasando continuamente, que es el que utiliza el ordenador o el programa para calcular los tiempos entre golpeos. Bien, yo recomiendo eliminar el primer golpeo y eliminar el último, porque el último puede que haya coincidido cuando finalizaba automáticamente el programa, con lo cual no es un golpeo real. Por tanto, eliminaría el golpeo número 1 y eliminaría el golpeo número 2. Repito, únicamente me interesa esta columna de aquí, que es el tiempo entre un golpeo y otro, que está calculada por las diferencias entre estos tiempos. Por tanto, puedo también eliminar esta columna. Bien, y ahora ya tengo todos los intervalos de mi golpeo para realizar los cálculos pertinentes y poder calcular la media, la desviación típica y el coeficiente de variación.